Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 150 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández Abreu, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Esta semana se cumple la efeméride, el 55 aniversario de una de las mayores gestas que haya hecho la humanidad en toda su historia, en todos sus miles de historias. Ya la llegada del hombre a la luna, en julio de 1969. Esta gesta, que fue totalmente documentada y televisada por millones y millones de personas, fue un evento de clase mundial que tuvo lugar, pues eso, hace 55 años exactamente, pero con el paso del tiempo y el abandono de la carrera espacial, ¿no? En los años 70, pues se ha ido perdiendo, digamos, ese conocimiento que había generalizado en la sociedad y que ahora, pues, a lo mejor si le preguntamos a cualquier persona, ¿no? En la calle, oye, ¿cuándo llegamos a la Luna? ¿O quiénes fueron los tripulantes de la misión que llegó a la Luna por primera vez? Pues a lo mejor la gente no te sabe responder. Y por eso, para poder traer de nuevo a la memoria esta gesta, esta hazaña realizada, ¿no? Por Estados Unidos en esta ocasión, pues hoy he tenido el placer y el honor de contar en este podcast con un experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Luis Soravilla, ingeniero, licenciado en Humanidades, divulgador histórico y escritor. ¿Qué tal estás, Luis? Muy bien, gracias por invitarme a tu programa. Para mí es un placer tenerte aquí, porque como digo, pues yo creo que es muy necesario hacer un programa de este estilo para reivindicar y acordarnos y ¿no? sacar de la maleta del olvido esa gesta tan importante que protagonizó la humanidad hace 55 años. Así que es un placer tenerte aquí. Fue un momento mágico, la verdad, porque nunca se había visto algo así y creo que tardaremos mucho en ver algo parecido, aunque volvamos a la Luna, se está hablando de regresar, pero no será lo mismo. La primera vez fue impresionante. La primera Claro. vez fue impresionante. En mi primer recuerdo de infancia es el despegue del Apolo 11 por televisión. Ya tengo una edad, pero me acuerdo, es mi primer recuerdo de infancia. Mm, Marcó a mucha gente y marcó toda una época. mm. Si te parece bien, antes de meternos con la carrera espacial, Sí, la misión del Apolo 11 y demás, podríamos introducirnos en el tema a través de un breve recorrido por el contexto histórico. Esa carrera espacial en los años 70 entre Estados Unidos y la URSS, que culminó, digamos, en 1969 con la llegada del hombre a la Luna. mm. Yo creo que se remonta más allá. O sea, podríamos irnos tanto a la Segunda Guerra Mundial como un poco antes. Mm, Los cohetes se conocen desde hace siglos. El cohete de pólvora típico, o sea, tanto para fuegos artificiales como arma, se conoce desde hace mucho. Pero el problema de la pólvora es que necesita oxígeno para quemar. Y cuando llegas a una determinada altura no hay oxígeno y no quema. Entonces, en los años 20 y 30, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética como en Alemania, se hicieron experimentos de motores de cohete que llevaban el oxígeno ellos. O sea, se mezclaban dos o tres productos químicos y reaccionaban porque ya tenían el oxígeno y esos motores tenían la ventaja de que podían quemar en el espacio, en el vacío. Nadie hizo mucho caso de esos experimentos, excepto los militares alemanes y los militares soviéticos. Entonces llegó la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos siguieron haciendo sus cosas y al final de la guerra vemos dos avances tecnológicos que nos ponen los pelos de punta y que tuvieron a la humanidad y todavía la tienen al borde del abismo, que son el cohete balístico, que lo inventaron los alemanes, la famosa V2, y la bomba atómica.
La bomba atómica la desarrollaron los norteamericanos y el cohete balístico los alemanes. Los alemanes tenían un proyecto de bomba atómica que no llegó a ninguna parte y los rusos trabajaban también en la bomba atómica. Entonces, justo al final de la Segunda Guerra Mundial, hubo una operación que los americanos llamaron paperclip, el clip del papel, para Mm, coger a todos los sabios alemanes, todos los ingenieros, todos los físicos que habían trabajado en el proyecto nuclear, en el proyecto de cohete y en alguna cosa más de electrónica y demás. Los rusos fallaron, o sea, no pudieron coger a tantos sabios alemanes, pero los rusos ya tenían buenos motores cohete por su cuenta. Entonces Estados Unidos acaba la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica y ahora suma bomba atómica con un cohete intercontinental. Quien tenía eso dominaba el mundo. El disgusto de los americanos fue tremendo cuando los rusos sacaron la bomba atómica. Ya la tenían y además les espiaron el proyecto Manhattan, o sea, les fastidiaron por partida doble. Pero lo que dolió realmente a los americanos fue el Sputnik. En el 58, en octubre del 58, los rusos pusieron un satélite en órbita. No hacía nada, o sea, era una bola de hierro con unas antenas, la imagen es muy típica, y que emitía una señal de radio que todo el mundo podía seguir, un famoso pip, pip, pip. ¿Qué quería decir? Que los rusos tenían cohetes capaces de poner un aparato en órbita. Si eran capaces de poner un aparato en órbita, quería decir que los misiles soviéticos cargados con una cabeza nuclear podían alcanzar cualquier lugar en el mundo. A los americanos se pusieron histéricos. Los rusos trabajaban en motores cohete de tamaño pequeño y cuando lanzaban gran peso sumaban muchos motores cohete juntos. Y por eso tenían ventaja, porque dominaban muy bien los motores cohete pequeño. Los americanos cogieron a Werner von Braun y a otros que también son conocidos, von Braun es el más famoso, y von Braun trabajaba en en un motor de cohete grande. Problema, que los cohetes de von Braun reventaban casi todos, o sea, lanzaban el cohete, se elevaba un poco, ¡pum! Nada, sin cohete, y otro y otro. Empezó a haber una carrera espacial, a ver quién lanzaba más cohetes, a ver quién hacía más cosas. Los rusos tenían la ventaja de que sus modelos eran mucho más fiables, pero tenían un límite. Ahora, por ejemplo, el Elon Musk está lanzando cohetes bastante fiables con motores pequeñitos, sigue la estrategia rusa, pero ahora tenemos la electrónica y los ordenadores que los rusos no tenían. Y cuando se supera un cierto número de motores pequeños, es muy difícil coordinarlos. En cambio, el motor grande facilita el control del cohete, pero para que funcione el grande tienes que hacer muchas pruebas. Los rusos lanzaron el primer satélite, los rusos lanzaron el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, que no llegó ni a dar una vuelta, o sea, es subirlo, pasar la estratosfera y bajar. Y los americanos iban muy detrás. Y al final se pusieron las pilas. Kennedy dio un discurso en el 62, creo que era, que prometía... No, en el 61, el 25 de mayo del 61, Kennedy hizo un discurso que es histórico y dijo, los norteamericanos seremos los primeros que pondremos un hombre en la luna. Y fue el reto. Entonces, a partir de allá ya se llevaban desarrollando programas espaciales, pero se desarrollaron a fondo para competir con Rusia. El primero fue el proyecto Mercury. El proyecto Mercury era un misil balístico donde habían puesto una cápsula y habían puesto una silla para que hubiera alguien ahí dentro. Lo lanzaban al espacio y lo veían volver. Hicieron la primera selección de astronautas, que le llaman los Mercury 7, los 7 de Mercury, que mm. son una leyenda. O sea, entre estos está, por ejemplo, Alan Shepard, que fue el quinto hombre en pisar la Luna, pero el segundo hombre en el espacio. O estuvo John Glenn, que John Glenn también es muy famoso porque fue el primer hombre que hizo una órbita alrededor de la Tierra y luego fue el astronauta más anciano
porque con 77 años participó en una misión del Discovery, del transbordador espacial. Estos 7 primeros astronautas y un chimpancé que se llamaba Ham fueron los primeros pioneros del espacio. Luego estuvo el proyecto Gemini, que comenzó en el 61, pero que empezó a lanzarse un cohete cada 2 meses. Empezaron a probar ya en serio todo lo que necesitaban de paseos espaciales, escafandras, control de vuelo, escudos térmicos para el regreso, etc. Y tuvieron que seleccionar más astronautas. Los primeros los seleccionó un señor que se llamaba Abe Silverstein. Los siguientes astronautas los seleccionó uno de los Mercury 7, que fue posteriormente rechazado al descubrirle un soplo cardíaco. Y en nada, el proyecto Gemini duró del 61 al 66, pero para aquella época el programa Apolo ya estaba en marcha. Mm. Esta es la entrada a la carrera espacial, muy en resumen, porque hay un montón de vuelos, de cohetes, de fallos, de fracasos, de todo. Los Claro, rusos pusieron... de hecho, yo creo que solo mencionar la carrera espacial hasta aquí ya merecería un podcast en solitario, ¿no? Sí, sí, Monográfico, sí, sí. porque es enorme. O sea, la fama de Laika, por ejemplo, aquella perrita que los rusos Mm, pusieron en órbita con los siguientes Sputnik, sí. el vuelo de Gagarin, lo de Gagarin fue legendario. O sea, los mismos americanos le hicieron una recepción en Nueva York, en Washington, que fue de miedo. Gagarin es un héroe de la Unión Soviética y sigue siendo un héroe. El, el reloj que llevaba Gagarin, por ejemplo, es una tontería, era un reloj de piloto. Gagarin era un piloto militar, era el que tenía él. O sea, no seleccionaron ningún reloj ni demás, pero se ha convertido en el reloj más vendido de la Unión Soviética. Todavía se vende el modelo, el pilot que llevaba Yuri Gagarin. Mm. Un reloj de estos soviéticos que hace tic-tac y se oye desde la esquina. Pero bueno, funciona. Y sí, cualquiera, ¿no? Que haya oído lo que llevamos de podcast, pues habrá oído que la misión que llegó por primera vez a la Luna fue la misión Apolo 11. Sí, Entonces, digo yo que eso significa que antes de esa hubieron otras 10 misiones Apolo. sí, Podemos hacer un breve recorrido por esas 10 misiones. sí, a ver, las misiones, en el 61, cuando Kennedy dijo que se tenía que ir a la Luna, se inició el programa Apolo. Lo que no hubo ningún cohete dispuesto hasta el 67, el año 67. El, el primer Apolo, de hecho, a ver, el cohete era el modelo Saturno V. Hasta hace nada es la máquina más potente que jamás ha construido el hombre. Era una bestia. Medía 110 metros de alto, pesaba 2.700 toneladas, casi todo era combustible y, bueno, era enorme. Era un diseño de von Braun y de todo su equipo de ingenieros, y hasta el 67 no estuvo, 67, 68 no estuvo a punto. De hecho, el primer Apolo, y ahora cito de memoria, y no sé si el segundo, no iban con los cohetes Saturno, sino iban con los cohetes del proyecto Gemini. Apolo empezó con muy mal pie, empezó con una catástrofe. El primer vuelo del Apolo se estaban haciendo pruebas de control en el módulo de mando, donde van los astronautas. La atmósfera era de oxígeno puro, hubo un cortocircuito y se incendió. Y murieron los 3 astronautas que estaban en pruebas porque no tuvieron tiempo a sacarlos, que eran Gus Grissom, Edward White y Roger Chaffee. Fue una conmoción nacional porque fue una de las primeras grandes catástrofes de la carrera espacial. Tuvo un impacto muy serio tanto en la NASA como en la carrera espacial. Se revisó todo el programa de seguridad y se creó, todavía está vigente, el premio Snoopy,
Snoopy, los dibujos de Charlie Brown y Snoopy están muy ligados a la carrera espacial. El Ujú. premio Snoopy es un premio que da la NASA a las mejores contribuciones en seguridad en los vuelos espaciales. Se refinaron la seguridad de los vuelos. El Apolo segundo y tercero fueron no tripulados. Se trataba de probar tanto el cohete como el módulo, la cápsula espacial de módulo de entrada y demás. Los Apolos 4, 5 y 6 ya se probaron con el motor con el Saturno V, con el cohete grande. Y entonces hubo los 7, 8, 9 y 10. Dos hicieron órbita terrestre, que fueron el 7 y el 9, y dos, el octavo y el décimo, orbitaron la Luna. O sea, salieron de la Tierra, dieron una vuelta alrededor de la Luna y volvieron. Se hacían estos vuelos entre 1967 y 1969. Son los 10 Apolos, incluyendo el que se quemó, son los que se probaron y se experimentaron antes de lanzar el Apolo 11 y el 11. Mm. Ya digo, por ejemplo, en el Apolo 9 fue la primera vez que se hizo desde el Apolo 37 minutos de paseo espacial, por la sencilla razón de que nadie había probado el traje de astronauta. Claro, tenían que saber si el traje iba a aguantar en las condiciones de vacío que tendrían en la Luna. ¿Y cómo probarlo? Pues poner a un señor dentro, ponerlo en órbita y soltarlo en el espacio. Si se muere, no funciona; si no se muere, funciona. Ya está. Dicho así, no es exactamente así, pero para que nos entendamos, el programa Apolo trabajó con dos trajes espaciales. El primer traje es el que fue a la Luna y 2 o 3 misiones más, y luego lo modificaron y mejoraron para las siguientes misiones. Mm. Y a propósito de esta misión, de la misión Apolo, quería preguntarte si esa idea, ¿no? Ese plan que ejecutaron para llevar al hombre por primera vez a la Luna fue el plan que habían pensado desde un principio, o fue pues consecuencia de una larga lista de planes descartados hasta que encontraron el plan perfecto para hacer que un hombre pisara la Luna. A ver, volvemos a entrar en la carrera espacial. Von Braun, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial ya tenía claras las líneas generales de lo que sería un vuelo para ir a la Luna. Lo que pasa es que por el camino se encuentra con la realidad y tiene que hacer modificaciones, tiene que hacer cambios, tiene que hacer... Ya metidos en el proyecto Apolo, el desastre del Apolo 1 ya alteró todo el programa, porque hubo que hacer medidas de seguridad, tuvo que hacer circuitos dobles de seguridad, tuvo que revisar los motores, el suministro de oxígeno, etcétera. Pero luego hay un factor que es importante, que es el de la propaganda. La carrera del espacio, aparte de un hecho científico y de una gran aventura, era una máquina de propaganda. O sea, la Unión Soviética y Estados Unidos peleaban los dos por la hegemonía mundial y por su modelo de una democracia liberal o de un Estado socialista. Y los dos se peleaban por ver quién conseguía cosas más grandes. Entonces se dieron cuenta que en el Apolo 11 tenían previsto hacer toda la retransmisión del vuelo desde la base de Goldstone, en California. Y cuando despegó el cohete, empezó a hacer su viaje, se dieron cuenta que la recepción en California era muy mala. Y dices, pues vamos a hacer propaganda y tendremos ruido en la transmisión. Eso pone a España en el mapa de la carrera espacial, porque tuvieron que recurrir los americanos al centro de Fresnedillas de la Oliva, que dependía de Robredo de la Chabela, un centro de control y comunicación cerca de Madrid, y fue gran parte de la retransmisión del vuelo a la Luna y del aterrizaje, del alunizaje, etcétera, pasó por la estación de Madrid. Había 15 estaciones repartidas alrededor del mundo para retransmitirlo.
Y esta fue una de las primeras cosas que se tuvo que cambiar sobre la marcha. La otra, por ejemplo, fue que el LEM, el módulo lunar, cuando empezó el aterrizaje, funcionaba con lo que llamaban los programas informáticos, tenían un número. El astronauta ponía un número como si fuera un teléfono, clic, clic. Tenían que aterrizar con el programa 64. El programa 64 se desactivó porque en aquel momento el ordenador de a bordo pensaba demasiado y no podía con todo. Entonces tuvieron que poner otro programa que era el 66, que era eh, no automático, pero semiautomático. Y Neil Armstrong tuvo que coger el mando y aterrizar casi manualmente el LEM porque se les iba de madre, empezó a tener exceso de velocidad y no aterrizó donde tenían previsto que aterrizara. Esto tuvo su riesgo porque durante las pruebas que se hicieron en la Tierra, se hizo un simulacro, un aparato que imitaba al LEM para los aterrizajes y Neil Armstrong estuvo a un segundo de matarse con estos aterrizajes porque no respondían, explotaban, se caían, creían que no tendría reserva de combustible para volver a salir. Bueno, fue muy complicado. Cuando se han analizado los datos posteriormente, se ha visto que la decisión que tomó Armstrong fue buena y que sí que tenía reservas para salir suficientes como estaban. Tenía 40 segundos de combustible para abandonar la Luna. Iba así justito, o sea, con 35 segundos ya no la abandona. Ujú, Y así. A ujú. ver, estamos hablando de máquinas que consumen el Saturno V. El cohete cuando despegó consumía 15 toneladas de combustible por segundo. Sí, Se dice madre mía. pronto, se dice Mm. pronto. Y cuando estaban en órbita y tenían que ir de la Tierra a la Luna, se llevaron 60 toneladas de combustible para la ida y vuelta. Casi nada. No, no, casi nada. Era complicado, era complicado. Y por ejemplo, la gente cree que alunizaron, abrieron la puerta, bajaron de la nave y hola, ponemos la bandera y nos volvemos. Esperaron 6 horas a bajar porque no tenían seguro si el módulo lunar se hundiría en el polvo o no. Entonces tenían un Mm, plan previsto. Dice, si el módulo lunar no aguanta y se nos hunde en el polvo, pues apretamos el botón y nos vamos. Y mm, si aguanta, pues bajamos. El módulo lunar en la Tierra, no, las patas que tenía no soportarían el peso. En la Luna sí, porque la gravedad es 6 veces menor. Y hay una curiosidad, esta a mí me encanta, es la puerta del módulo lunar no tenía manija exterior. Entonces, si se cerraba la puerta y había un astronauta fuera, se quedaba fuera. ah, Entonces, cuando los astronautas abandonaron el módulo lunar, llevaban un cable unido al módulo que pasaba por la puerta. Y cuando vieron que no era necesario porque el suelo, la capa de polvo era muy fina, quitaron el cable. Dicen, no lo necesitamos. Pero tuvieron que estar todo el rato pendientes de que la puerta estuviera entornada y no cerrada para no quedarse en la luna. A mí es uno de los datos más curiosos de la misión espacial del mm, Apolo 11. mm. Qué curioso, Kai. O sea, que es que a nadie se le ocurrió poner una manija exterior o qué. No, pues es aquellas cosas que dices. A ver, calcularon, por ejemplo, cuando retransmitieron el despegue del Apolo 11, el público estaba a 5,5 kilómetros más o menos de la zona de despegue. Y dijeron, Mm, es por el ruido, es por el humo, es por tal. No, hicieron cálculos y decían, si el Saturno quinto explota, ¿qué pasa? Entonces calcularon y dijeron, si el Saturno quinto explota, el radio de la explosión, donde puede haber daños, muertos y demás, son 4,5 kilómetros. Pues el público a 5,5 kilómetros. ujú, Y así el público está a salvo si pasa algo. mm. Y es aquello que dices, ¿pero qué estarían pensando que podía explotar? Pues, a ver, es que hoy
con la tecnología que tenemos y las medidas de seguridad que tenemos, el Apolo 11 es que no habría ni salido. O sea, no lo habrían Mm, puesto ni en marcha. sí. Era una jugada de riesgo, era peligroso. Mm, normal. Y hemos mezclado un poco de todo, ¿no? Sí, A la hora de hablar de esto, pero quería que retomáramos un poco la linealidad, ¿no? En la sí. cronología y nos centráramos todavía en la Tierra, en el proceso de selección de las personas que integraron esa misión al Apolo 11. Tú has mencionado al Sí. más famoso, ¿no? Como fue Neil Armstrong, pero ¿quiénes fueron los otros dos? Se seleccionaron 3 astronautas para la misión del Apolo 11. A ver, los astronautas se seleccionaron en 1967. En 1967 se reunieron todos en la oficina del jefe de los astronautas, del seleccionador, y les dijo, todos los que vais a pisar la Luna, los 5 que van a pisar la Luna, los 5 comandantes, estáis aquí en esta habitación. Y se diseñó el equipo que iba a ir en el Apolo 4, en el 5, en el 6, en el 7, hasta el 17. En total eran 32 astronautas seleccionados, los Mercury 7, que eran 6, porque el séptimo era el jefe de los astronautas, los Mercury 7, los del Gemini y alguno más. Se seleccionaron 32 astronautas y volaron 24. De estos 24, 3 estuvieron 2 veces en la Luna. La selección era muy, muy, muy estricta, muy cuidadosa. Todos los equipos, ahora hablaré un poco de la selección, todos los equipos tenían un equipo de reserva. O sea, los 3 que volaban y otros 3 que estaban por si fallaba alguno o si fallaban los 3 para sustituirlos. Que estos 3 luego podían estar en otros equipos y volar en otra misión. O sea, entre todos, entre estos 32, se manejaban todo el vuelo. Los astronautas, la mayoría, quitando alguno, muy pocas excepciones, creo que fue en el 16 o el 17 que había un geólogo, casi todo eran o habían sido pilotos militares. Y sobre todo pilotos de prueba. Pero no solo pilotos de prueba, sino que, por ejemplo, Armstrong era ingeniero aeronáutico, tenían buenas formaciones académicas, tenían currículums impecables, habían dado muestras de ser muy buenos pilotos, muy buenos, de haber hecho grandes proezas en avión. Alguno había participado en la guerra de Corea. Y otra de las medidas, claro, estamos hablando de la carrera propagandística. Entonces también se contaba un poco la moral, que tuvieran una familia, que fuera una familia americana típica, etcétera, que estuvieran sin tacha ni que fueran americanos tipo, americanos ideal de los que salen en las películas de la época. Y una medida a más era que midiesen 1,80 metros, 1,80 o menos, porque si eran más altos tenían problemas para ponerlos dentro de las cápsulas. Tenían bajitos no, pero no podían ser muy altos. El primer equipo para el Apolo 11 lo compuso Armstrong, Aldrin y Lowell, que no es el que luego fue a la Luna. Luego tuvo una indisposición y Collins, que era un astronauta que tenía que ir en el Apolo 8, no pudo volar en el Apolo 8. Entonces Armstrong sustituyó a Lowell por Collins porque Lowell, con esta sustitución, pasaría a ser comandante de una de las misiones Apolo. Entonces era como una promoción y Collins se quedó en el lugar de Lowell. Collins era de los 3 el único que no pisaría la Luna, que quedaría en el módulo de mando dando vueltas alrededor de la Luna esperando a que sus compañeros regresaran. En cambio, con este cambio, Lowell no estuvo en el primer vuelo
pero estuvo como comandante en otro vuelo y pisó la Luna. Fue el cambio que hubo en el equipo del Apolo 11. Eran muy estrictos en salud, en todo además. A ver, Qué piensa, por curioso. ejemplo, una apendicitis en órbita, ¿qué haces? Ahí está. O sea, se lo miraban todo. O las caries. No, se lo miraban todo. Qué curioso lo de Collins, que se quedara en el módulo espacial girando por la Luna. Me refiero, se quedó con las maguas de pisar el terreno Sí, lunar. pero a ver, si Collins lo hace mal, los otros se quedan en la Luna. Claro. Porque la ventana de oportunidad, cuando sube el LEM y vuelve a la órbita lunar después de haber visitado, de haber alunizado, Mm, creo que eran 2 o 3 segundos. Y en esos 2 o 3 segundos el módulo de mando no conecta otra vez con el LEM, ahí se quedan. O sea, sí, la misión de Collins era básica, total. era importantísima. Era Claro. importantísima. Claro, porque como tú has dicho, tenían combustible justito para salir de la superficie de la Luna y ya está. Pero Sí, a después ver, en tenían la que Luna, acoplarse a... claro, en la Luna no necesitan mucho combustible porque la gravedad es muy baja. Mm, Pero el aparato que alunizó, el Eagle, el LEM, es el lunar, bueno, el módulo lunar, que es un mm, cacharro que parece una araña con 4 patas, es muy feo. Fue uno de los primeros aparatos que se diseñó sin ninguna necesidad aerodinámica, porque no había aire en mm, la Luna. El módulo lunar, el LEM, llevaba poco combustible consigo, pero en total tenía combustible para volar, pues no sé si serían 1 minuto y medio, una cosa así. mm, Si alunizaba y no tenía más de 35 segundos de combustible, se quedaba en la Luna. Y para mm, alunizar, o sea, el consumo era importante. Por eso el momento aquel en que Armstrong cambió el programa del 64 por 66 fue el momento más peligroso de toda la misión. Porque si se mm, llega a equivocar en aquel cambio o llega a maniobrar mal el LEM, adiós. mm. Después hay que ir a rescatarlo, como a Matt Damon en la película Sí, de sí, Marte. más o menos. Sí, sí, es una aventura, pero bueno, pues lo hicieron. O sea, yo desde luego es aquello que te quedas un poco admirado porque Mm. o sea, aquella gente era o valiente o descerebrada. Yo a veces dudo si eran una cosa o la otra o las dos, porque eran tíos muy fríos, muy inteligentes. O sea, Mm, conocían aquello al dedillo, se habían entrenado horas y horas y horas y horas y horas. Eran, eran fuera de series. No hay poca gente ha habido con ese nivel de pilotaje y de ingeniería en la carrera espacial. mm. Es que claro, imagínate también la presión a la que estaban sometidos al Sí, representar a toda la humanidad. esto era una de las cosas que se miraba en la selección, porque hubo problemas de estrés con más de un astronauta, el entrenamiento ya era bastante duro y bastante Mm, estresante, y hubo problemas con las familias, porque claro, lo último que querían en la NASA era un divorcio de un astronauta. mm, Poca broma, era una campaña publicitaria casi. Y hubo que cuidar muchas cosas. Ahora, mm, no cobraban un gran sueldo para lo que son Estados Unidos y para una persona con su preparación, pero tenían todos los gastos pagados, una buena casa, Y luego, claro, cada uno hizo lo que quiso. El John Glenn fue senador no sé cuántos años, que hemos citado antes. mm, mm, Es, es, es notable, sí, sí. mm, Estaban hechos de una manera especial. mm. Y bueno, tenemos en cuenta, ¿no? Como tú has dicho, todos los problemas y las cosas que tuvieron que afrontar para llegar a la Luna, pero al final todo salió bien y llegaron. Sí, Se sí, posaron y como tú dices, estuvieron 6 horas esperando y al final decidieron salir. Entonces, sí. ¿qué hicieron Neil Armstrong y Buzz Aldrin en el tiempo que estuvieron en la superficie lunar?
Aparte Lo- de decir un gran paso, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. esa frase tiene historia, porque la cuenta Aldrin, la cuenta Armstrong, la cuenta mucha gente y nadie cuenta la misma historia. Lo que parece cierto es que fue Armstrong quien la hizo, o sea, no se la dieron, que fue él. Pero unos dicen que la escribió en la Tierra, los otros dicen que se la pensó durante el vuelo y los otros dicen que tuvo la ocurrencia de pensarla sobre la Luna. Me es igual. O sea, él soltó esa frase, la dijo, y luego la NASA tuvo muchos problemas porque claro, el equipo de los tres empezaban a hacer bromas y mira qué salto que doy y coño no tropieces, y que no puedes decir coño que está, aunque nos ven no sé cuántos millones de espectadores y yo el otro, bueno chico, que somos camaradas aquí, amigos uno del otro, pero bueno, ahora en serio yendo al asunto, aparte de la frase, una de sus primeras acciones fue tener una conversación con el presidente de Estados Unidos, con Nixon, que esta sí que fue muy protocolaria, aquello que no se nota nada que habéis entrenado, ni el presidente ni vosotros, ¿no? Fue muy breve, pero bueno, está ya. Lo que hicieron fue poner una placa, poner una bandera, que les costó mucho clavarla, por cierto, porque la capa de polvo, pero luego había dura roca y tuvieron que picar para poner aquella bandera. Habían llevado a la Luna banderas de las Naciones Unidas, de otras naciones, habían llevado una condecoración de Gagarin y de otro cosmonauta soviético para depositarlas en la Luna. O sea, había cierta, aunque eran adversarios, había cierta camaradería. No habían tan pocos astronautas y cosmonautas que entre ellos se entendían. Dice, yo he estado en órbita, yo he estado en la Luna, yo he estado... Em, una placa donde decía que aquí la humanidad, hemos pisado la luna, etcétera, pero luego hicieron experimentos. Un experimento un poco extraño porque la gente no sabe muy bien qué interpretar es, se presentaban con una especie de bandera como un estandarte, colgaba una cosa así que era como un papel de aluminio dorado, de hecho era pan de oro, era para recoger partículas nucleares y subnucleares procedentes del Sol, lo que llamamos el viento solar. Querían medir el viento solar y qué tipos de partículas impactaban. Pusieron aquello, lo expusieron al viento solar y se lo llevaron a la nave. Pusieron una cámara de televisión a 20 metros del módulo lunar para filmarse ellos y que retransmitía desde la Luna. Un sismómetro que dio mucho servicio, para entendernos, un sismógrafo para medir los temblores, que sirvió a los científicos para empezar a analizar cómo era el núcleo de la Luna, lo que no vemos, y también los impactos de meteoritos sobre la superficie lunar, porque dejan una señal en el sismógrafo. Y luego un aparato que todavía funciona, que es un a ver si me sale, retroflector de rayos láser, que sirve, una de las principales utilidades es medir la distancia exacta entre la Tierra y la Luna, porque desde aquí disparas un láser contra la Luna, el láser vuelve y puedes calcular con esta ida y vuelta la distancia exacta a la que está la Luna. Aparte de servir para esto, es una de las pruebas de que el hombre ha estado en la Luna. O sea, esto no puede, tiene que haber estado en la Luna para que aquello funcione. Y Jaque mate, conspiranoicos. sí, sí, no, aquello tiene que estar en la Luna y el experimento del láser lo puede hacer prácticamente cualquiera que tenga el aparato capaz de lanzar el rayo y medir la distancia. Pues eso, las placas, las medallas de Gagarin y de Komarov hicieron una cosa que los coleccionistas supongo que aquí correría la sangre como se pusiera en venta. Estados Unidos sacó un sello de 10 centavos con la misión del Apolo, y se lo llevaron a la Luna y el primer sello de la serie lo sellaron allá. Uh, Entonces, claro, esto está en un museo. El primer sello
con el estampado de la luna y, a ver, tiene su gracia. Es una tontería de estas, pero que no es tan tonta. Se hicieron un montón de fotos. Hicieron un montón de fotos. Aquella fotografía que amanece el planeta Tierra sobre la Luna, aquella es del Apolo 8, pero el Apolo 11 hizo muchas fotografías también donde sale la Luna. Se usaron unas cámaras, la Hasselblad, que es una cámara alemana muy buena con película en la época. Tenían miedo que la película no quedara afectada por la radiación. Claro, al no haber atmósfera, la radiación solar es directa, pero no, se salieron bastante bien. Sí, sí, a ver, estuvieron 22 horas sobre la superficie lunar. El primero en bajar fue Armstrong, luego le siguió Aldrin. Intentaron no cerrar la puerta, hicieron sus cosas y a las 22 horas se marcharon. El último en abandonarlo fue Armstrong, pusieron el módulo lunar en marcha y despegaron. Madre mía, qué historia. Y, Sí. y qué historia también le habría quedado a Stanley Kubrick si hubiera grabado la película que dicen los conspiranoicos. A ver, pues que la grabe, a ver, es que está tan probado, tan evidente, tan todo. O sea, las piedras lunares, es que se trajeron no sé cuántos kilos de piedras. O sea, los rusos en la carrera espacial ya habían enviado cacharros a la superficie de la Luna. Incluso uno había regresado con muestras lunares, una especie de robot. Pero claro, lo que volvía con un robot no llegaba a una cucharilla para entendernos. Pero claro, los astronautas que venían con sacos de rocas. O sea, eh, a tal punto llegó que, por ejemplo, la casa Omega, el reloj que llevaban los astronautas era un Omega Speedmaster, que tiene una historia también muy divertida. El Omega lanzó, cuando hicieron los 50 años del vuelo, una serie muy limitada donde había un trozo de piedra lunar en el reloj. O sea, aquellos relojes costaban lo que no está escrito, pero quiero decir que si pueden vender piedras lunares en un reloj, es que no trajeron una cucharilla de muestras, que se trajeron, cajas. También se trajeron peste de olor, porque cuando iban con el traje de astronauta por la Luna no se dieron cuenta, pero cuando regresaron al módulo lunar antes de despegar, empezaron a decir, aquí huele mal, esto huele fatal, pero ¿qué peste es esta? ¿Qué pasa aquí? ¿Te has tirado un pedo? No, yo no me he tirado nada, esto huele muy mal. Y resulta que no se conoce exactamente qué composición química tendría aquel polvo, que reaccionó con la humedad de la atmósfera del módulo lunar, hizo una reacción química y apestaba, hizo mal olor. Luego se les pasó, pero fue una de las anécdotas del viaje que nadie había previsto, o sea, que la luna hacía peste. O sea, es que, bueno, es así, es sorprendente, sí. Y a todas estas, ¿cómo fue el viaje de regreso a la Tierra hasta, digamos, su amerizaje en el Pacífico el 24 de julio? ¿Hubo también alguna incidencia o imprevisto no planificado, como sucedió en el caso del viaje de ida? Más que imprevistos, todo el vuelo tuvo momentos de... No hubo incidencias serias. O sea, en el vuelo del Apolo 11 fue todo bastante bien, quitando el alunizaje, que fue más un susto que un peligro. O sea, lo controlaron, tuvieron muy controlado desde el primer momento. El problema que tuvo el Apolo 11, y de hecho todos los vuelos que fueron y volvieron de la Luna, fue que, a ver, pasaban por la cara oculta de la Luna, por ejemplo. En la cara oculta de la Luna no hay comunicación con la Tierra. Entonces, no saben. Y si había fases críticas, como darle la vuelta al módulo de mando o iniciar la fase de alunizaje, etcétera, lo tenían que hacer los astronautas a solas, porque no tenían ninguna comunicación con la Tierra.
Y además eran órbitas muy bajas sobre la Luna. Entonces, si no es el caso, pero si hubieran orbitado mucho tiempo alrededor de la Luna, al final habrían caído sobre ella. Claro, aquello, aunque estaba todo calculado y no tenía por qué ser peligroso, en la Tierra estaban todos con el ay, 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 porque no sabemos de los astronautas durante no sé cuántos minutos. Eh, También se pierde la retransmisión cuando entra en la atmósfera de la Tierra la cápsula espacial, porque con el calor del escudo térmico, las ondas de radio, no hay comunicación, se pierde. Entonces, imaginaos el disgusto, a los rusos les pasó con un astronauta que el escudo térmico se rompe y quedan todos calcinados ahí dentro. Pues no, o sea, hasta que no vas a la cápsula y la abres, no sabes si están... Son los astronautas de Schrödinger, no sabes si están vivos o muertos. Son, no pasó, gracias a Dios no pasó nada, pero son cosas que tienen su intriga, ¿no? Y el tener que hacer el aterrizaje manual en la Luna, por ejemplo, en el aterrizaje en la Tierra, tuvieron que alargar, o sea, tuvieron que hacer una órbita más o alargarlo un poco porque la zona donde querían aterrizar había tormenta, amerizar, porque caían sobre el mar. Y fueron unos kilómetros, 1000 y pico kilómetros más allá, al sudeste de Hawái, y los recogió un portaaviones que había luchado en la Segunda Guerra Mundial, el Hornet. Después, por lo que tengo entendido, una vez que ya estaban a salvo en la Tierra, los tuvieron ¿no? en un confinamiento sanitario por si acaso, ¿no? Algún tipo de enfermedad que Sí. hubieran traído desde la Luna o algo así. A ver, siempre cabe la posibilidad, lo que pasa es que ahora está bastante controlado cuando uno visita el espacio y sobre todo si hacen un paseo. O sea, si están todo el rato dentro de la cápsula, el aislamiento casi no tiene sentido. Pero si hacen un paseo al exterior, siempre puede haber algún componente bioquímico que pueda hacer una reacción, provocar una enfermedad. Ahora sabemos de bacterias o de virus que pueden resistir condiciones muy duras. Entonces, quién sabe si hay un bicho extraterrestre. Pero ahora, por ejemplo, más primitivo que el virus es el prión. Y no sé si te suena la enfermedad de las vacas locas, el Creutzfeldt-Jakob. Pues no lo causa ni una bacteria ni un virus, lo causa un prión, que es una cosa Mm, mucho más primitiva que un virus, que está la cosa que decir, bueno, un prión es vida o es o sea, es algo vivo o no, está a medio camino. Y claro, todo el equipo decía, si te vas a la Luna, vete a saber si hay alguna cosa que sea peligrosa, pues los tienes en aislamiento. Y ya cuando dijeron que entraron en la nave y aquello hacía peste a Luna, pues ya dije, no, no, nos aislamos seguro, vamos aquí, no se mueve. Y no, pero bueno, ya estaba previsto, no, en principio no había ningún peligro, pero por si acaso, siempre es el por si mm. acaso, y hicieron bien. Mm. Y una cosa que a lo mejor llama la atención es el hecho de que todo el viaje o por lo menos, ¿no? La llegada se transmitiera por televisión y el público en todo el planeta pudo ver cómo Neil Armstrong pisaba la luna por primera vez y pronunciaba esa famosa frase. ¿Cómo fue esa gesta técnica para poder transmitir esto desde la luna, ¿no? Para Bueno, todo el pues planeta. tú habrás oído hablar de globalización, seguro. Bueno, Mm, ahora no nos metemos con lo que significa. La primera vez que alguien habló de globalización, de hecho habló de la aldea global, que es una traducción del inglés un poco rara, sería la aldea mundial o así. Lo de global quedó y ha hecho historia. Fue con el viaje a la Luna. Fue mm, cuando salió la aldea global. O sea, la Tierra realmente es una. O sea, no hay... La ves desde el espacio y no hay fronteras. Dices, ¿cómo va a haber fronteras aquí? Es una cosita azul en medio del espacio. Em, Todo el mundo estuvo enganchado al televisor. O sea, en aquella época creo que eran 3.200 millones de personas los que habitaban la Tierra
en directo, en estricto directo, en aquel mismo momento, 600 millones de personas vieron el alunizaje, que 600, o sea, estamos hablando de un porcentaje muy alto, pero que siguieran las retransmisiones de televisión de todo, de alguna fase del despegue, el alunizaje, el amerizaje a la vuelta, estamos hablando de más de 1.000 millones. Quiere decir que un tercio de la población mundial, en un momento u otro, se enganchó al televisor para ver qué pasaba con el vuelo a la Luna. Esto no se ha repetido nunca, nunca. O sea, me parece que hubo una retransmisión a unos Juegos Olímpicos, no sé si fueron los últimos o los penúltimos, donde se igualó el récord de espectadores. Pero una cosa es el número de espectadores, pero dices, ¿y el porcentaje de la población cuál es? Ahora somos el doble o el triple que entonces. Que un tercio de la población mundial estuviera enganchado al televisor para ver qué pasaba, no ha pasado nunca. Nunca. Y tiene que pasar algo muy gordo para que vuelva a pasar. Esto fue asombroso. O sea, fue ya el éxito de la campaña publicitaria de los americanos fue, vamos, impresionante. Impresionante. Claro, Impresionante. claro. Eh, Sí, sí, dime. no, Dime, digo, dime. claro, que imagínate, semejante campaña propagandística que la ven un tercio de la humanidad. O sea, Un tercio de la humanidad. Y por eso empezaron los primeros conspiranoicos, era un chincha y rabia diciendo, no, no han ido, no han ido, porque es aquello, no puede ser, me ganan, ¿no? No, pero, a ver, el, fue espectacular. A ver, y luego, por ejemplo, el reloj Omega, el Speedmaster, todavía se vende. O sea, el reloj aquel se venderá durante un siglo o dos o tres, no sé, los que aguante Omega. mm, En los supermercados se vendía la comida de los astronautas. Claro, los astronautas iban con unos sobres como el Nescafé, liofilizados y al vacío y empaquetados y tal. Y una comida, ha mejorado muchísimo la comida de los astronautas, ¿eh? O sea, también lo digo, en aquella época pues mm, comían. Y se puso de moda vender la comida de los astronautas, que era un asco asqueroso, era carísimo, pero se forró, el que las hizo se forró. Eh, Está la anécdota del Paper Mate, era una marca de bolígrafos. Los rusos iban con un lápiz y los americanos dijeron, queremos un bolígrafo que sin gravedad puedas escribir. Entonces se gastaron una burrada de dólares en conseguir un bolígrafo que pudiera escribir hacia arriba, hacia abajo y demás. Y la marca Paper Mate, se escribe Paper Mate. Pues también se forraron. Las películas, Star Trek viene de la carrera del espacio, además es contemporánea la serie. mm, Kubrick hizo el 2001 Odisea del espacio, cuando les dio la locura aquella, cambió todo. Es que fue un impacto emocional, fue un impacto cultural, fue un impacto de ingeniería. O sea, toda la ingeniería que se desarrolló durante el programa Apolo y durante la carrera espacial en general fue tremendo. Económico, porque generó mucho dinero. Costó mucho dinero, pero generó mucho dinero también la carrera espacial, tanto en la Unión mm, Soviética como en Estados Unidos. No es, fue un mm, impacto. Es que a veces cuesta muchísimo explicarlo a la gente que vive ahora, que tiene 20, 30 o 40 años, que quizá conocieron los transbordadores espaciales o quizá vean a los turistas espaciales que lanza el Musk y a ver si se mueren de una vez, de vez en cuando en órbita. Pero lo que supuso la carrera del espacio en los años 60 es algo que no se ha repetido, que no tiene un igual en la historia, creo. mm. Sí, y curiosamente, después de ese impacto extraordinario y sobresaliente de la llegada al hombre a la Luna, 3 años después, en 1972, después de varios viajes más y después de que varios astronautas también pisaran la Luna, el programa se abandonó, ¿no? O sea, o por lo menos se ralentizó increíblemente y dejó de hacerse misiones tripuladas a la Luna
Entonces, Sí, ¿por qué sucedió esto? aquí hay muchas causas y no todas son sencillas. A ver, Estados Unidos tuvo un mal momento, acabó la guerra del Vietnam, que la perdió, eso le hizo daño. En el 73 vino la crisis del petróleo, que fue una crisis económica mundial, toda una conmoción. Hubo crisis en Oriente Medio también con el Yom Kippur, con la guerra de Yom Kippur. Hubo una recesión económica, cambiaron el presidente, fue todo un poco. Y ya habían probado lo que querían probar. La cosa es esta. O sea, siempre había habido los partidarios de la exploración automática del espacio, que comenzó cuando ya los astronautas ya era habitual de que fueran a la Luna. Claro, el primer Apolo se lo vieron eso, 600 millones, 1.000 millones de personas enganchadas a la tele. El segundo Apolo que fue a la Luna, el tercero ya otra vez. No, ya no despertaba el interés que despertaba. Para mí una pena, pero bueno, es así. Ya no era tan interesante y los programas de exploración automática del espacio eran más baratos y podían hacer cosas que los astronautas todavía no podían hacer. Podían ir a Marte, podían lanzarse como el Explorer a cruzar todo el sistema solar. El Explorer es del 70 y poco. O sea, cuando se dejó la Luna, nos enviamos un cacharro a explorar Júpiter y Saturno y lo que está más allá. La Luna también se enviaron muchos exploradores automáticos que si alguno tiene curiosidad puede coger la Wikipedia, que está la lista de todos los cacharros que se enviaron a la Luna, y está fracaso, 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 desde el 58 o 59 hasta que hasta que los últimos astronautas pisaron la Luna, y todo es fracaso, fracaso, éxito parcial, que quiere decir que el cacharro todavía no se rompió. Fracaso, fracaso, fracaso. Y a partir de entonces empezaron a haber éxitos. Empezaron a haber máquinas, robots que corrían por la superficie de la Luna, máquinas que tomaban muestras. Esto se pudo hacer en la Luna, se pudo hacer en Marte. Se está hablando de ir a Marte con astronautas, pero quedan años todavía por delante. Se está hablando de volver a la Luna con astronautas. A ver, son muchas las causas que dijeron un basta, un hasta aquí hemos llegado. Y, y muchas creo que son más políticas que técnicas, incluso económicas. Las Mm. económicas pesaron mucho, pero es más, no interesa. Además es arriesgado. O sea, eh, era una lotería. Eran vuelos cada vez más seguros, pero cada cohete que lanzabas al espacio te la jugabas. Mm. Bueno, pues llegados a este punto, desgraciadamente tengo que decir que terminamos la entrevista y que Vale. lo dejamos aquí. Y nada, pues yo quería agradecerte infinitamente a ti, Luis, por haber venido aquí a este podcast de historia a contarnos esta gesta y a devolver a nuestra mente y a nuestro recuerdo toda esta hazaña protagonizada por estos tres hombres que pisaron por primera vez la luna hace hoy, pues esos 55 años. Así que muchísimas gracias por todo. A vosotros, a ti. Muchas gracias.